Los jóvenes ingenieros industriales se enfrentan a grandes retos futuros. Fue una de las ideas más repetidas el pasado 22 de febrero durante la entrega de los premios de la Cátedra de Empresa del Colegio de Ingenieros Industriales de Marcación de Valencia. A la cita acudieron más de 50 personas. Abrió el acto el decano del colegio, Javier Turégano. Llevamos su tercera edición, está incardinado con lo que es nuestra estrategia y nuestro plan director, y entendemos que es un nexo, un nudo de comunicación con nuestros futuros colegiados, futuros ingenieros. Lo que estamos haciendo es encargaros una responsabilidad de futuro. El vicerrector de Empleo y Acción Social de la UPV, José Carlos Ayats, el director de la ETSI, Miguel Iranzo, el director general de Energía, Antonio Cejalvo, y el secretario del colegio, José Martínez Canales, acompañaron al decano en la mesa presidencial. Todos reconocieron el mérito de los premiados en ambas categorías del certamen, organizado en colaboración con la ETSI. Los galardonados expusieron brevemente sus trabajos ante el auditorio reunido para la ocasión. Pues concluir la tesis satisfactoriamente y además que tu colegio profesional pues te dé un premio es una cosa que da mucha satisfacción a nivel personal, ¿no? Y sobre todo pues se ve recompensado el trabajo de muchos años. Es una manera de entrar en el mercado laboral con unas bases sólidas que empezaron ya en la carrera. Borja Badenes y Borja Martínez recibieron sendos segundos premios por sus proyectos final de carrera. La cátedra, que pretende reforzar los vínculos entre universidad y empresa, tiene una dotación económica de 4.000 euros en premios y ha recibido un 33% más de trabajos que el año pasado.